Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Para mí es un placer, un gozo enorme poder compartir la palabra del Señor. Y hoy estaremos con el mensaje titulado No me rindo, me arrodillo. Veremos cómo el Señor quiere hablar a tu corazón y te va a dar las fuerzas del búfalo. Y el búfalo no está para huir, sino está para resistir, para arrodillarse y para avanzar. Sabes que en ocasiones en la vida hay momentos donde el Señor nos va a dar las fuerzas del águila, las alas del águila para levantar, surcar los cielos y conquistar, pero también las fuerzas del búfalo para resistir, arrodillarnos y avanzar. Y este mensaje sé que bendecirá tu vida, sobre todo aquellos que están atravesando un momento de incertidumbre, un momento en donde dicen: Señor, necesito las fuerzas para depender únicamente de ti. Vamos a ver 3 características que tiene el búfalo y 3 características por qué el salmista usó este ejemplo para darnos este mensaje. Estoy convencido que bendecirá tu vida. Ya nos vemos en un instante. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Para mí es un placer, un gozo enorme compartir este mensaje. Quiero aprovechar y saludar a todas las personas que nos ven desde los diferentes lugares, sin importar el horario, sin importar a qué denominación, ¿verdad?, pertenezcan. He recibido muchos mensajes hermosos y gloria a Dios por tu vida. Quiero también bendecir a aquellos que siembran la semilla en el reino de Dios, en este ministerio. Que el Señor bendiga enormemente la obra de tus manos y jamás sea escasa la semilla en tu casa. Ni la provisión espiritual, ni tampoco la provisión material. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y sobre todo lo que emprendas. Que Dios continúe multiplicando tus lagares. Quiero también invitarte a que hagamos la declaración de fe que dice: el Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. La acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a estar tocando un salmo precioso y te decía, el título es No me rindo, me arrodillo. Y vamos a ver cómo la fuerza del búfalo no está en huir, sino en resistir, en arrodillarse y en avanzar. Y quiero invitarte a que me acompañes al Salmo 92, del 10 al 13, dice así la palabra del Señor. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y quiero hacerte una pregunta y comenzar este mensaje diciéndote: ¿alguna vez te has sentido cansado? Quizás te has levantado por la mañana y te levantas cansado y dices, no necesariamente por el trabajo, no porque trabajaste mucho, sino porque quizás estás peleando batallas invisibles, ¿verdad?, con preocupaciones que no se ven, con dolores que quizás tu alma está viviendo, que no sabes cómo explicar, con responsabilidades quizás que las llevas en silencio. Entiendo perfectamente, y aunque nadie lo note, amigo y amiga, hay días quizás en tu oración que suena más como un suspiro, que suena más diciéndole: Señor, no me dejes caer. Y si me caigo, por favor, que el piso esté blandito, esté suave, ¿verdad? Muchos hablan de la fe como si fuera fácil, pero no es así. Tú sabes que hay momentos en donde la fe únicamente es levantarte aunque no tengas ganas, seguir sirviendo, seguir orando con el corazón aún en ocasiones roto, sonreír mientras por dentro estás agotado y ya no quieres hacerlo. Sé perfectamente, porque he atravesado esos momentos. Te quiero contar una experiencia, y es que cuando nuestro niño estaba en UCI, puedes ver el testimonio en la página, nuestro niño estaba en UCI y el dictamen no era bueno. Tenían que hacer una cirugía a corazón abierto y lo hicieron, y el niño estaba muy grave. Y entonces los médicos dijeron: es muy probable que el niño en estas 72 horas es vital, quizás no sobreviva. Y esas palabras de muerte calaron profundamente en mi alma y trajo aflicción a mi vida. ¿Y cómo haces tú cuando tienes que llevar una congregación, cuando tienes que llevar una familia adelante y tienes que levantarte aún a pesar de que todo está en contra?
Recuerdo claramente esas noches largas que se hicieron aún más largas en oración, en búsqueda, clamando al Señor, llorando delante de su presencia y tener que preparar un mensaje para el día domingo, levantar una congregación o traer la voz del Señor a lo que siento Dios quería hablar a la iglesia. Es sumamente fuerte esos momentos, pero también quiero decirte algo, en esos momentos de intimidad fue donde más sentí al Señor. En esos momentos de crisis, de soledad, aún con el corazón roto, aún sirviendo de esa manera, pude sentir cómo la presencia del Espíritu Santo llegaba a esa habitación fría, a esa UCI, quizás álgida por muchas cosas, y pudo no solo tocar a mi niño, sino también a aquellos que estaban a su alrededor. Es de ahí, en esos días grises, amigo y amigo, que no hay alas, ¿verdad? No hay cánticos, no hay viento a favor, donde Dios te da una fuerza distinta, donde el Espíritu Santo no te da la fuerza del águila, como también lo menciona el salmista, para volar, sino te da la fuerza del búfalo, fuerza para resistir, para empujar, para avanzar. Aún con lágrimas, aún con todo en contra, porque mientras otros corren, huyen de la tormenta, quiero decirte, el búfalo son aquellos que atraviesan, que enfrentan la dificultad. Y ese es el mensaje que hoy quiero traerte a esta hora. Ese es el mensaje que siento el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón. Quizás estás en una lucha, estás caminando, aguantando, orando, con lágrimas, diciendo: Señor, si todavía estás conmigo, empújame, que yo sigo. Y este mensaje es para ti. Tengo un mensaje y quiero decirte claramente: Dios no te ha abandonado. El Espíritu Santo hoy quiere renovar tus fuerzas. Hoy quiere traer aceite fresco, ungirte, porque te tengo una noticia. Dios anhela que florezcas, aún en medio de la temporada difícil. Por eso, hoy veremos 3 características que tienen los búfalos y por qué el salmista los escogió como ejemplo. Así que no te pierdas de este mensaje. Quiero iniciar sin más preámbulos del primer punto. Y el primer punto es que un búfalo tiene una fuerza interna. El búfalo no huye, el búfalo avanza. Y en Salmos 92, versículo 10 dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y la palabra hebrea que usa aquí el salmista es rem. Y aunque alude a una fuerza salvaje, instintiva, está hablando de la fuerza poderosa del búfalo, está hablando de una fuerza sobrenatural. No es una fuerza elegante, no, es una fuerza necesaria, te decía, en tiempos difíciles. También quiero invitarte a que me acompañes a leer Efesios 6, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nota que no es una fuerza emocional, no es una fuerza motivacional, no, de ninguna manera. Es una fuerza que se desarrolla en el carácter, en la intimidad. Es una fuerza que va más allá de las circunstancias. Sabes que hay gente que no ha desarrollado carácter y por eso su vida tiene muchos altibajos y también en su parte espiritual. No caminan en principios bíblicos ni cristianos. Yo le llamo los cristianos camaleónicos. Se adoptan, se acoplan según la circunstancia, según la situación, según la conveniencia. Y es interesante esto porque la fuerza de la cual está hablando es una fuerza que se para en los principios y no se mueve hasta que Dios no lo dirija. Quizás cuando atraviesas momentos de dificultad, quizás cuando estás atravesando momentos en los cuales no sabes qué decisión tomar, esa fuerza interna se consigue cuando desarrollas carácter. Sé que cada circunstancia, sé que cada momento el Señor está trabajando en tu corazón. Y de hecho eso es fe activa, ¿no? No es evitar el problema, es enfrentarlo con el Señor de la mano y es mirarlo con una mirada de humildad. Es tener la capacidad de decir: Señor, tú estás trabajando en mi vida, aunque no entienda, aunque no comprenda cómo saldré de esto y quizás mis fuerzas se agoten. Lo que está diciendo el salmista es: aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Creo que tenía una gran experiencia en los búfalos y quiero darte algunos datos durante este mensaje, y uno de ellos es que los búfalos enfrentan la tormenta. No sé si lo sabías, pero en la naturaleza, cuando se acercan tormentas, las vacas por lo general corren lejos de la tormenta. Si la tormenta se acerca, las vacas huyen en sentido contrario. Pero pasa algo contrario con los búfalos. Los búfalos se organizan en manadas, agachan la cabeza, bajan la cabeza y caminan directo hacia la dificultad, caminan directo hacia la tormenta. En lugar de huir, ellos en su manada enfrentan. Y es curioso, ¿por qué lo hacen?
porque al entrar en ella van a salir pronto de la tormenta. Eso te decía, es una fe activa, eso es lo que Dios quiere. El cristiano no está huyendo. Quizás tú me dices, le he oído a una conversación, le he oído a una confrontación, le he oído quizás a una decisión, a un llamado, pero hoy te tengo una noticia, la tormenta no se va a ir a menos que la enfrentes. Y hay circunstancias y hay tormentas que debemos enfrentarlas llenas de la unción del Señor. Es diferente tomar decisiones en mis fuerzas a tomar decisiones ungido por la presencia del Señor. Sabes que la unción pudre los yugos. Sabes que la unción trae un respaldo sobrenatural del Señor. Sabes que cuando tomas decisiones llenos de la fuerza del Espíritu Santo, aunque la tormenta no se vaya, vas a enfrentarla y el Señor te sacará airoso, victorioso de aquella tormenta. De hecho, Él sigue diciendo, ¿verdad?, que verá a sus enemigos debajo de Él. Y me gusta mucho esto porque no estás solo. No estás solo. Dios ya está contigo en medio de las dificultades. No estás solo. El Espíritu Santo quiere comenzar a trabajar en tu vida. No estás solo. La presencia y la unción, la gloria del Señor te ha elegido para caminar contigo. Me gusta mucho porque Dios respalda cuando hay una decisión ungida. Te decía, y estaba buscando aquí, Dios con su respaldo va a traer frutos. De hecho, Jesús lo dijo en Mateo 7, del 15 al 20, nada más te lo quiero leer. Dice así, Jesús les dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Repite conmigo. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, del 15 al 20. Sabes que cuando tomas decisiones lleno del Señor, cuando entras, porque a veces podemos tomar decisiones movidos por el cansancio. A veces podemos tomar decisiones movidos por el letargo, por la situación, porque ya no quiero seguir enfrentando la dificultad. Pero un hijo de Dios tiene las fuerzas del búfalo. Y cuando viene esa fuerza sobrenatural sobre tu vida, no tomas decisiones a la ligera sin antes consultar con Él. No te rindes fácilmente, sino hay una fuerza sobrenatural que te levanta. ¿Sabes qué? Cuando iban pasando los días, iba viendo a mi esposa en esa situación, en esa habitación, y en lugar de desgastarnos, nos íbamos fortaleciendo. Ciertamente, dice Pablo, el hombre exterior se va envejeciendo, va perdiendo su vigor, dice en otra versión, pero el hombre interior se va fortaleciendo. ¿Sabes qué? Iban pasando los días y cada vez los médicos llegaban y aunque daban dictámenes críticos, nosotros estábamos llenos de fe, convencidos de que el Señor cumpliría su promesa en la vida de David. Sabiendo que el Señor seguía teniendo el cuidado. Y habían otros padres que me decían, ¿cómo hacen ustedes para estar tan tranquilos? Porque cuando tú estás lleno de la fuerza de Dios, ese fruto se va a evidenciar en tus alrededores también. La gente que está a tu alrededor notará, amigo y amiga, que hay una paz sobrenatural, una fuerza sobrenatural. Y dirán, ¿cómo hiciste para avanzar aún en medio de la tormenta? Y ahí dirás, es que mi naturaleza no es una naturaleza de huir. La naturaleza que tengo es una naturaleza de enfrentar las dificultades, de caminar hacia ellas, porque Dios va conmigo. La resiliencia, amigo, espiritual, no es negación del dolor, de ninguna manera. Es una convicción firme de que voy a superar esta tormenta de la mano del Señor. En medio de las dificultades, en medio de los momentos críticos, Dios está fortaleciendo tus raíces. ¿Sabes que mientras atraviesas la tormenta, el Señor está arraigándote en los principios, en el caminar con el Señor? Por eso quiero compartirte el segundo punto en esta hora. Y el segundo punto es la unción fresca. El búfalo no vive del ayer. Voy a volverte a repetir. El segundo punto que quiero hablarte es la unción fresca. El búfalo no vive del ayer. Dice el Salmo 92, versículo 10, seré ungido con aceite fresco. Y el hebreo que usa para unción es Ranán.
que significa renovado, verde, siempre vivo, floreciendo. Y la unción de Dios no es algo que se recibe una sola vez. Contrario a lo que la gente piensa, es un derramamiento diario. El estar lleno del Espíritu Santo es una tarea constante, es desarrollar el carácter de vivir una vida que agrade al Señor. Me gusta mucho lo que dice Efesios 5, versículo 18. Es cortito, pero es muy profundo. Pablo les dice, sed llenos del Espíritu. Y el verbo usado implica aquí una acción continua. Sed llenos, es decir, algo constante. La unción no es un recuerdo emotivo nada más, sino es una experiencia diaria de una dependencia del Espíritu Santo. Sabes que he escuchado mensajes donde la persona cuenta testimonios de hace 40 años atrás y yo digo, bueno, ¿y qué está viviendo ahora? Necesitamos pedirle al Señor todos los días una unción fresca. Necesitamos al Espíritu Santo pedirle todos los días, Señor, quiero ser lleno de ti. Y este mensaje quiero dártelo. Quizás estás atravesando un momento de dificultad, quizás estás atravesando un momento de alejamiento del Señor, pero te tengo un mensaje. A veces la aflicción, la tormenta, en lugar de acercarnos más al Señor, puede pasar lo contrario y terminarnos apartando de su presencia. El pecado nos separa del Señor. El pecado nos aleja del Señor. Pero me gusta mucho cómo el salmista usa este ejemplo claro y entendía perfectamente, porque el Espíritu Santo, hoy te tengo una noticia, el Espíritu Santo quiere que vuelvas a ese momento de intimidad con el Señor. El Espíritu de Dios quiere volver a usarte y hablarte. Recuerdas, el hijo pródigo se fue, pero cuando llegó a casa aún había anillo, aún había compromiso. Y hoy tengo un mensaje, vuelve a la casa del Señor, vuelve a los atrios de su presencia. Nunca es tarde, dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Así que quiero invitarte a que vengas a la presencia del Señor, a que le digas, Señor, que tu unción, que tu gracia, que tu presencia vuelvan y me llenen, Señor, cada día. Sabes que los búfalos producen su propio aceite. No es extraño, pero los búfalos producen un aceite natural en su piel. No sé si lo sabías, puedes buscarlo. Y esta secreción los protege a ellos del sol, los protege a ellos de los insectos y los mantiene con su fuerza diaria. Este aceite, ojo, no se compra. Este aceite ellos lo generan. A veces nosotros con el roce, con el movimiento, con el tiempo, vamos generando de ese aceite. Vamos generando de la presencia del Señor sobre nosotros. La unción no es algo que te cae encima por accidente, de ninguna manera. Se genera a través de la intimidad con el Señor. Se genera a través de vivir una vida en santidad. Y por eso nunca es tarde para hacerlo. Por eso quiero decirte, Dios te ha ungido. Y cuando tomas decisiones, te decía, ungido por Dios, vas a ver un respaldo. Cuando tomas decisiones lleno del aceite de la presencia del Espíritu Santo, va a ocurrir un resultado y un fruto. Cierto día un pastor tenía una lámpara. Cada noche la llenaba con aceite fresco. Pero una noche se le olvidó. Y cuando más necesitaba luz, ¿sabes qué? La lámpara estaba seca. Sin aceite nuevo, amigo y amiga, no hay luz en la oscuridad. Quiero repetírtelo nuevamente. Sin aceite nuevo, no habrá luz en medio de la dificultad, de la oscuridad. Por eso, te quiero invitar a que le digas al Señor, o que a solas le digas al Señor, ¿hace cuánto tiempo no lloras en su presencia? ¿Hace cuánto tiempo no hablas con Él como cuando recién lo conociste? ¿Hace cuánto tiempo quizás el aceite se ha escaseado? Sé que la presencia de Dios está contigo, pero te voy a decir algo. Después de la decisión de la salvación, yo creo que caminar lleno del Espíritu es una de las cosas más hermosas que podemos experimentar en Cristo. ¿Sabes que se siente cuando hay una prédica que no está ungida o un mensaje que está ungido? Porque produce algo en tu interior. Hoy necesitas la llenura del Espíritu Santo. Al final vamos a orar por todo esto. Pero quiero hablarte del tercer punto. El tercer punto es un fruto constante. El búfalo florece aún en el desierto. Dice el Salmo 92 del 12 al 14, el justo florecerá como la palmera y aún en la vejez fructificará. La palmera se usa aquí, ya lo hemos tocado en otros mensajes, por eso voy a pasarlo de manera rápida, pero la palmera es un símbolo del justo, ¿no? Es decir, crece de arriba, pero también crece hacia abajo.
Sabes que la palmera tiene una característica y es que sus frutos son dulces, incluso a veces en climas áridos. Me gusta mucho porque la palmera en el desierto tiene una característica y es que sus raíces buscan agua en lo profundo. Es decir, no depende de la lluvia, depende, ¿verdad?, de su sistema interior. Y así es el cristiano, así es el justo, el que camina con Dios. No depende de lo de afuera, sino depende de lo que está dentro del Espíritu Santo. Por eso te digo, va a haber gente, y el que aconseja, hay un dicho que dice, el que aconseja nunca pierde. Va a haber gente que va a venir a hablarte, que va a venir a decirte, pero no tomes decisiones hasta que el Espíritu Santo en la intimidad no te ministre. Hasta que la presencia del Señor no te hable en lo secreto. No te muevas. Hasta que el Señor no te diga, ¿verdad?, qué es lo que debes de hacer. No lo hagas. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es, y da una serie, aunque muchos lo resumen en el amor. Para crecer, a veces no necesitamos condiciones perfectas. No necesitamos nada más, sino simplemente raíces en el Espíritu. Esta otra imagen, no solo el búfalo produce su propio aceite, no solo el búfalo enfrenta la tormenta. ¿Sabes qué es otra característica hermosa que tiene el búfalo? Y es que el búfalo se arrodilla para tomar fuerzas. ¿Sabías que el búfalo cuando está agotado no se rinde? Y de ahí viene la inspiración de este mensaje, ¿verdad? No me rindo, más bien me arrodillo. Porque el búfalo se arrodilla, pero no es para llorar, no. Es para tener impulso, para tener mayor fuerza y avanzar. El búfalo toma su fuerza desde abajo para levantarse con todo su peso y seguir caminando. Yo creo que el cristiano es igual. El cristiano cuando ya no tiene fuerzas, el creyente cuando ya no tiene fuerzas, debe arrodillarse. No para rendirse, no, sino para recargarse todo, para avanzar, para seguir. En cierta ocasión un anciano estaba sembrando palmeras, ya era de edad avanzada, y alguien le dijo, nunca verás esos frutos. Y él respondió, no lo hago por mí, lo hago por mis generaciones. Cuando oras, cuando siembras, cuando resistes, amigo y amiga, no solo estás floreciendo tú, sino estás dejando sombra para los que vienen. Te decía en el mensaje anterior, las bendiciones generacionales, te invito a que lo veas. Todo lo que hacemos no solo repercute en nuestra vida, sino también en nuestras generaciones. Por eso quiero hablarle a aquellos que quizás sienten que no están dando frutos. Sigue arrodillándote. Quizás estás diciendo, estoy clamando por este hogar, estoy clamando por estos hijos, estoy clamando y me está desgastando las fuerzas de esta circunstancia. Tengo una palabra para ti. Sigue arrodillándote, que la presencia del Señor no te ha abandonado. Toma fuerza como el búfalo. Eso es lo que David está diciendo, porque lo que Dios hará contigo no se mide en días, sino en generaciones. Quiero culminar este mensaje leyéndote un paralelo que hice. Dios no te comparó con un águila ni con un león, te comparó con un búfalo. El león ruge, ¿verdad? El búfalo resiste. El águila vuela, el búfalo avanza sin parar. El ciervo huye, el búfalo enfrenta la circunstancia y florece. Hoy no necesitas motivación emocional, no. Necesitas enfrentar tormentas de rodillas con aceite fresco. Por eso quiero invitarte a que hagas algo simbólico en esta hora, ahí donde me estás viendo. Por favor, levanta tus manos ahí en donde estás. No importa si estás sentado, si estás acostado, quiero invitarte, levanta tus manos ahí en donde estás. Y di con fuerza, declara con fuerza después de mí. Señor, renueva mi fuerza como la del búfalo. Hazme avanzar, dile Señor, aunque haya tormenta. Derrama sobre mi vida aceite fresco cada día y hazme florecer. Ahora en medio del desierto, en medio del dolor, en medio de la espera, deseo florecer en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Por último, quiero decirte lo siguiente. No eres frágil, eres un búfalo ungido por el Espíritu Santo. Cuando te arrodillas, no te estás rindiendo. Dile, me estoy impulsando para seguir. El que tiene fuerzas de búfalo va a florecer, aún en medio de la dificultad. Por eso, amigo y amiga, quiero culminar este mensaje orando contigo. Quiero culminar este mensaje en donde tú le digas al Señor, Señor, ya no lloraré más por esta tormenta.
Ya no lloraré más por esta dificultad. Hoy quiero entregarla delante de ti, arrodillarme y soltar esas cargas. Dile, Señor, quiero pedirte que la unción de tu presencia venga sobre mi vida, Señor, y me proteja de todo pensamiento negativo, todo pensamiento de derrota, de muerte, de crisis. Dile, hoy quiero estar contigo, Señor, y ver tu gloria. Dile, Señor, hoy quiero recobrar mis fuerzas y avanzar de rodillas, Señor, confiado en que tú me darás nuevas fuerzas como el búfalo. Quiero invitarte en este espacio a que sueltes. Quiero invitarte en este espacio a que dejes delante del Señor toda carga. A que le digas, Señor, esa fuerza interna vendrá de ti. Esos 3 puntos que te hablé. La fuerza interna vendrá de ti. La unción fresca vendrá sobre mi vida, Señor, así lo creo. Y daré fruto aún en medio del desierto. Por favor, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo: Dulce Espíritu de Dios, quizás estoy atravesando un momento difícil. Quizás estoy viviendo un momento de incertidumbre en donde no sé qué decisión tomar. Pero dile, hoy vengo a ti, Señor. Quizás estoy viviendo un momento, Señor, de desaliento, de desánimo. Pero hoy quiero venir delante de tu altar, dile, Señor, y soltar estas cargas. Te entrego mi hogar, dile, te entrego mis hijos, te entrego mis finanzas, toda incertidumbre hoy la pongo delante de tu altar, mi salud, los dictámenes que han dado. Dile, Señor, hoy en el nombre de Jesús lo suelto delante de tu presencia. Dile, y quiero pedirte que la unción del Altísimo venga sobre mi vida, Señor. Que la unción caiga desde mi cabeza, Señor, y sea derramada sobre todo mi cuerpo. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido que me des las fuerzas del búfalo para resistir, para avanzar, para florecer, Señor. Dile, no voy a huir más de la tormenta, la voy a enfrentar contigo de la mano, Señor. Y te quiero pedir, Señor, que me ayudes a ver los frutos, que florezca, Señor, en Cristo Jesús. Dile, Señor, hoy he soltado todo delante de ti y en el nombre de Jesús confío, Señor, y me levanto con fuerza. Al terminar esta oración, me levantaré con las fuerzas del búfalo, Señor, en donde podré descansar y confiar, no en mi fuerza, sino, como decía el salmista, confiar en el poder de tu fuerza, Señor. Dice tu palabra también, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Dile, Señor, confío y estoy seguro que tú, Señor, renuevas mis fuerzas. Unges mi cabeza, Señor, amado Dios, y me sacarás de este lugar en victoria para ver florecer mis generaciones. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato poder compartir la palabra del Señor. Recuerda, si vienes a Bucaramanga, te esperamos con los brazos abiertos. Recibe un abrazo gigante de parte de Luisa Fernanda, mi esposa, de mis bellos hijos Dulce María y David Adrián. 1000 y 1000 bendiciones. Que tengas una semana lleno de la gloria del Señor, lleno de fuerzas nuevas, porque estoy convencido que esta prédica que ha estado ungida, que el Señor me ha hablado en secreto, también ha producido nuevas fuerzas en medio de tu corazón. Dios te bendiga y te guarde. Hasta una próxima oportunidad.